¿Qué tal, familia? Dios les bendiga. Buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Gracias por conectarse. Es un día en donde el Señor está haciendo cosas maravillosas. Solamente quería compartir un testimonio. Estuvimos ahí compartiendo en una congregación y oramos por enfermos, pero al final un señor se acerca a mí y me dice: mira, a mí me dio pena pasar al frente, pastor, pero yo tenía 12 años con un problema en mi cadera, con un dolor muy fuerte, y Jesucristo me sanó. Y saben, es importante que demos testimonio, es importante que participen cuando están en línea poniendo sus comentarios. Si hay una palabra a la cual el Señor te habló, te animó o hizo algo en tu corazón, pues es bueno poner ahí: pastor, gracias por esta palabra, al que sea que esté compartiendo, porque esa es una manera de animar a aquellos que están en las líneas frontales. Y es importante que todos participemos. Por eso es importante tanto domingo como devocionales en la cena del Señor. Si hay una palabra, hay algo que el Señor usó, algún testimonio, algo que el Señor hizo en tu vida, es de verdad alimento para nosotros, para seguir adelante. Entonces, yo quiero animarles a que participemos y que te suscribas en YouTube, en Facebook, que nos sigas, que compartas. ¿Sí? Yo sé que hay miles de iglesias, pero tenemos que ser fieles, leales a una congregación y poder estar allí siguiéndole, ¿verdad? En YouTube, Facebook, Instagram, para que podamos estar, ¿verdad? Como un solo grupo, un solo equipo. Pero la diferencia es que tú puedes oír a muchas personas o pastores, pero la diferencia es cuando tú conoces, cuando has experimentado de una manera presencial tu iglesia, cuando has convivido con tu iglesia, cuando has conocido a tus pastores. Esa es la diferencia de oír a un pastor que tú conoces, a un pastor que sabes que lleva varios años en el ministerio como sus servidores por la gracia de Dios. Yo llevo más de 38, 39 años sirviendo a Dios. Entonces, y gracias a Dios por esos 35 años que el Señor me ha permitido estar con Sara, y espero terminar la carrera con ella. Entonces yo les animo a que nos pongan sus comentarios, que estén allí con nosotros dándonos esas palabras también de ánimo, de participación para seguir adelante. Y bueno, estamos orando que Dios nos ayude para mejorar cada día estas transmisiones. Y de cualquier manera, cualquier imprevisto, este domingo tuvimos un pequeño fallo ahí en la transmisión y les pedimos que nos disculpen, que nos perdonen, que nos tengan paciencia. Gracias por su comprensión. Entonces, esta mañana yo quiero hablarles de un versículo que dice así, Juan capítulo 14, versículo 1, y todos lo conocemos, dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Wow. Saben, en este versículo lo que Jesús nos está diciendo es: no te angusties. Y muchas veces con las cosas que estamos viviendo, los desafíos, los imprevistos, este año 2020 es un año que lo vamos a recordar siempre por todas las cosas que han sucedido. Pero Jesús nos está hablando aquí: no se turbe vuestro corazón. Ahora, tú pensarás, ¿qué estaba pasando en ese momento? Y esa es la pregunta que siempre tenemos que hacernos cuando estamos meditando en un pasaje. ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida de Jesús? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaba en sus últimos momentos aquí en la tierra antes de enfrentar la cruz, antes de enfrentar
¿verdad? El que los hombres lo golpearan, lo crucificaran, le pusieran una corona de espinas y lo llevaran hasta la muerte. Y viene Jesús y nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué clase de confianza? ¿Cómo le hacía Jesús? ¿Qué es lo que el Señor estaba pensando en ese momento? Pero yo quiero animarte que cuando tú estás conectado con Dios, con Jesús, el Señor puede darte una perspectiva. Y saben, hace unos momentos, en ese capítulo 13, Jesús le lava a los discípulos los pies. Y en ese momento dice la palabra de Dios que Judas ya estaba pensando, ¿verdad?, en su mente y en su corazón entregar a Jesús, traicionarlo. Y me impacta que Jesús no cayó en la angustia cuando estaba en una traición. Y es una conexión que él tenía. O sea, estamos hablando de dos cosas muy importantes que le estaban pasando a Jesús. Número uno, Jesús podía estar turbado porque Judas había salido unos momentos atrás para ir por los líderes religiosos y la guardia del templo para entregarlo. Y la otra es que él sabía que ya venía su momento más difícil. Y luego, ¿verdad?, le dice a los discípulos, voy a preparar un lugar para ustedes. Y luego les dice, ustedes no pueden venir ahora, mas irán después. Y luego llega a un punto donde le habla a Pedro y le dice Pedro al Señor, Señor, yo quiero seguirte. Y le dice, ahorita no puedes, mas lo harás después o me seguirás después, dice la palabra de Dios. Ustedes pueden leerlo, capítulo 13 y 14. Pero el punto es que Jesús le dice, me seguirás después. Señor, pero yo voy a poner mi vida por ti. Y Jesús le dice, esta noche antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Wow. Y luego Jesús le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Y esto se lo dijo a Pedro. Y yo me puse en los zapatos de Pedro y me puse a pensar, a ver, Señor, me estás profetizando, me estás diciendo algo que va a pasar en mi vida, que te voy a negar. Y ahora me dices que no se turbe mi corazón. Wow, piensa un momento. Y saben, estas palabras impactan mi corazón, porque te lo voy a leer aquí como dice en la escritura, ¿verdad? Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y cuando Jesús le dice a Pedro, no se turbe tu corazón, eso quiere decir que muchas veces vamos a pasar momentos en donde quizás estemos turbados, estemos desesperados, tengamos una situación donde fallamos, pero Jesús nos está diciendo, con todo y tus fallas, no se turbe tu corazón. O sea, el Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, aun cuando me vas a fallar, tú me amas. Tú me amas. Wow. Porque Jesús no se pone, ¿verdad?, a regañarlo. Le dice, no se turbe tu corazón. O sea, no se inquiete, no se llene de angustia. Y saben, todo ahorita en este tiempo quiere que nuestro corazón se angustie, se llene de temor, de miedo, de incertidumbre. Pero yo les digo en esta mañana, no se turbe vuestro corazón, porque Jesús estaba hablando de un momento en donde lo exterior quiere jalarte para que te turbes, pero la fuerza interior de la paz de Dios y de la convicción del Espíritu Santo y sus promesas te hacen que tú resistas la angustia y toda turbación. Y por eso es tan importante que caminemos muy cerca de Jesús. O sea, ¿qué podemos hacer? No dejar de hacer las cosas que debemos de hacer. No se turbe tu corazón. Jesús pudo decir, no,
yo no puedo ahorita lavarle los pies porque estoy en un momento difícil. Se lo delego a Pedro, se lo delego a Juan. No, él lo tenía que hacer. Él sabía que estaba a unas horas de ser entregado. Entonces eso me enseña que en los momentos de turbación tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que seguir sirviendo, tenemos que seguir conectados, tenemos que seguir congregándonos, tenemos que seguir pensando en las cosas que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Entonces, qué impresionante. Jesús le dice a Pedro, o sea, acababa de salir el que lo iba a traicionar. Y sumando a eso, escuchen, cuando Pedro le pregunta a Juan, ¿y quién es el que lo va a entregar? Y Juan se acerca a Jesús y le dice, al que yo le diera el pan que voy a mojar. Y se lo da a Judas. Wow. Y saben que en los siguientes versículos, léanlo, Jesús dice estas palabras que impactan mi corazón. Les dice, un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Y pensando en lo que estaba pasando Jesús, yo diría, echen mucho ojo a quien escogen, porque cuidado. O sea, Jesús, en otras palabras, lo que está diciendo es, en los momentos difíciles, en tus relaciones personales, cuando te sientes traicionado, no es amargarte, sino amar. O sea, Jesús lo dijo. Él pudo haber dicho, cuidado con los tesoreros, con los discípulos cercanos. Y sí, somos humanos y nos sentimos a veces, ¿verdad?, abrumados. Pero todas estas cosas tratan de turbar nuestro corazón. Pero hay una cosa que nos ayuda a tener esa paz, es la conexión que tengamos con Él, en donde nos vaciemos de toda angustia, de toda desesperación en nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Wow. Y creo que en esta mañana es importante que te conectes con Jesús, que pienses en estas palabras. Sí, hay cosas que quieren turbar tu corazón, pero hay una cosa que Jesús dice aquí. Dice en el capítulo 14, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y yo me pongo a pensar, estas palabras, pues, ¿para qué las dijo Jesús? Como que está hablando de que Él les va a preparar una morada y nos va a preparar a ti una morada. O sea, Jesús lleva más de 2000 años preparándonos una morada para que cuando estemos con Él. Pero el punto que yo veo es que en medio de toda angustia que trate de venir a tu corazón, Dios está preparando algo bueno para ti. Dios está preparando algo bueno para tu vida. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Wow. Y para mí este versículo no solamente significa el hecho de que tendremos una morada celestial, por supuesto, pero este versículo también para mí significa el hecho de que en medio de todo lo que estamos pasando y que el enemigo quiere empujarnos a la desesperación, a la angustia, nos conectemos bien con Él y Él va a preparar un lugar en donde su bondad y sus promesas se cumplan en nuestras vidas. Acuérdense, le está diciendo a Pedro que lo va a negar.
Qué increíble. Pero saben que Jesús preparó un lugar para Pedro en la playa, en donde 3 veces le dijo: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y luego, y se los quiero leer, porque este capítulo impacta mi corazón. Ahí en Juan capítulo 21 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando están ahí en el capítulo 21 dice esto: Jesús le habla a Pedro de la clase de muerte que va a tener. Dice en el verso 18: de cierto te digo, cuando eras más joven. Ahora, cuando Jesús le está preguntando, Pedro ya estaba un poco nervioso y le dice: Señor, pues tú sabes si te amo, tú conoces todas las cosas. A lo mejor Pedro en ese momento pensó: Señor, me vas a profetizar otra cosa que voy a hacer, que voy a fallar. Pero Jesús lo lleva hasta el final, como diciéndole: Pedro, no te preocupes, vas a terminar bien, no se turbe vuestro corazón. Y creo que nosotros tenemos que estar conectados, porque el Señor le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, lo que le está diciendo el Señor a Pedro: no se turbe tu corazón, Pedro. Vas a pasar muchas pruebas, vas a pasar muchos momentos, pero una cosa sé: vas a terminar bien. Vas a terminar bien. Y quizás estás pensando en tu futuro: ¿cómo va a terminar esto? Confía en el Señor. Abraza la palabra de Dios, al Espíritu Santo, la presencia de Dios, y no se turbe nuestro corazón. Así de que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú, Señor, nos des un corazón lleno de tu presencia. En nuestro corazón no se turbe, no se llene de angustia, Señor, no se inquiete, no se desespere. Señor, que podamos tomarnos de tu presencia. Declaramos paz. Habla a cada corazón que está turbado, que esta palabra pueda alimentar su confianza y pueda traer esperanza. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Familia, Dios les bendiga. Acuérdense, tenemos la cena del Señor. Estamos contentos con lo que Dios está haciendo. Les mando un fuerte abrazo.